Entrevistas, cápsulas, noticias, la información político-electoral más relevante y que debes conocer solo en este programa. IE Contigo. IE Contigo. Un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, muy buenos días. De esta manera comenzamos un nuevo episodio de IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo de Hidalgo Radio. Mi nombre es Leonel Hernández y se encuentra conmigo en los micrófonos de esta cabina, Laura Muñoz. Hola Leo, muchas gracias. Y a ustedes, queridos radioescuchas, les saludo con gusto. Y desde este espacio les mandamos un fuerte abrazo con motivo de las fiestas decembrinas, esperando que la pasen de maravilla en compañía de sus familiares y seres queridos. Y bueno, pues como saben, en este espacio cada semana traemos hasta ustedes información fresca y actual en materia político-electoral, educación cívica y cultura democrática. Este programa además se enriquece con sus opiniones y aportaciones. Por ello, les dejamos el contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden ustedes dar like en nuestra fanpage de Facebook a través de Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @IEEHidalgo y por supuesto no dejen de visitar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx. Y ahora es momento de ir a la información, así que comenzamos. Magia que brinda con sabor a ilusión. Es momento de presentarte los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IE Informa. En la actualidad, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia. La diversidad y pluralidad de los medios permite que se escuchen diferentes voces. Hace posible que la gente se involucre en actividades políticas. Tiende un contacto casi directo para opinar y cuestionar a las y los funcionarios públicos. De este modo, las libertades de expresión, de prensa, de asociación, de reunión y de petición juegan un papel fundamental para la vida democrática, en particular el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y con ello la posibilidad de conocer a través de los medios de comunicación los acontecimientos sociales, así como el quehacer diario de las instituciones gubernamentales, resulta fundamental para despertar el interés, abrir el debate y proponer de manera natural la participación ciudadana en los temas que nos afectan e involucran a todas y todos. Podemos apreciar diversos efectos negativos cuando se dificulta o restringe nuestro derecho de opinión o de buscar y recibir información, incluso cuando somos víctimas de las noticias falsas, difundidas principalmente en redes sociales. La vulneración de estos derechos puede ser resultado de una acción u omisión de las autoridades, lo cual reduce la capacidad de organización y respuesta de la ciudadanía para denunciar las injusticias. Incluso, impacta negativamente a la hora de manifestarnos para exigir cambios sobre un tema determinado. Es así que la calidad de la democracia está sujeta al disfrute de todos nuestros derechos y libertades civiles. Al ser universales, indivisibles e interdependientes, su restricción afectaría la consecución de los otros derechos, como el de participación política e incluso el derecho al voto. Es muy importante que cada persona asuma el valor y la responsabilidad necesaria para expresar sus opiniones al mismo tiempo que respete la opinión de su prójimo, porque en democracia todas las voces deben ser escuchadas y el respeto es la base en la que se debe consolidar el diálogo y el debate. Como pudimos escuchar, los medios de comunicación son el factor de cohesión social por excelencia. Su importante labor permite que la ciudadanía disfrute de su derecho de acceso a la información, que a su vez hace posible que la sociedad opine y participe de los temas que impactan en su entorno. Los canales de comunicación que los medios generan permiten a los gobiernos e instituciones dar difusión de las acciones y actividades. Asimismo, son un medio de denuncia y la voz de quienes en ocasiones pues no son escuchados. Desde los micrófonos de este programa IE Contigo, nuestro reconocimiento a quienes integran los medios de comunicación por su gran labor y aporte a la sociedad. En este sentido, Leo, el papel de las instituciones es fomentar y preservar la prensa libre. Y para ello, desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mantenemos nuestra política de puertas abiertas, así como los mecanismos que existen para tal fin.
Más aún, de manera proactiva, nos interesa coadyuvar en el fortalecimiento y profesionalización del gremio periodístico, tal como ya se ha logrado en ocasiones anteriores con la impartición de cursos y pláticas. Y bueno, con la finalidad de otorgarles las herramientas necesarias para el tratamiento de la información y de cara al proceso electoral 2019-2020 que ya comenzó, pues este órgano electoral organizó el curso de capacitación para medios de comunicación denominado el IE y la Reforma Electoral 2019. Efectivamente, este curso se realizó el pasado 10 de diciembre, donde consejeros electorales, directoras y directores ejecutivos de este instituto electoral presentaron las principales modificaciones al código electoral y el impacto que éstas tuvieron en la operatividad del instituto. Esto tras la reforma que realizó el Congreso de Hidalgo en este año. Además, déjenme comentarles que tuvimos una gran respuesta por parte de los medios. Y ante los más de 30 asistentes, la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez mencionó los retos que deparan en el proceso electoral 2019-2020, en el que se renovarán ayuntamientos, tanto para la autoridad electoral local como para la prensa, al ser portadores de veracidad y objetividad en sus actividades diarias. La presidenta también destacó que la autoridad electoral local les reconoce como aliados que contribuyen al deber oportuno, inclusivo e informado, a la crítica y análisis saludables y al enfoque en temas de interés público con un mensaje dirigido a una ciudadanía activa que toma decisiones conscientes y ponderadas. En su participación, la consejera electoral Blanca Estela Tolentino Soto, en su calidad de presidenta de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, pues declaró inaugurado el curso y afirmó que una de las funciones de los organismos administrativos electorales, en especial de este instituto, es velar por los derechos político-electorales de la ciudadanía, y en esta gama de derechos figura el del acceso a la información, siendo los medios de comunicación los que facilitan que la misma llegue a la población. El consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros abordó el tema de la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, implementadas por el Congreso local, al considerarlas violatorias a los derechos humanos de los pueblos indígenas, ante lo que la Corte resolvió que la reforma electoral únicamente tendrá valor en el proceso electoral que está en puerta, y destacó que al día siguiente de que este sea declarado concluido, la reforma electoral de 2019 dejará de tener validez. Y en su turno, el consejero electoral Augusto Hernández Abogado abordó el concepto de la adscripción calificada, para evitar que personas no indígenas sean postuladas para obtener puestos de elección popular en cargos a los que únicamente deben acceder personas indígenas, y así garantizar su representación real en puestos de tomas de decisiones. La titular de la Oficina de Atención de los Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ariadna González Morales, presentó a la prensa la lista de municipios y el porcentaje de población indígena que deberán postular los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en su caso, respetando siempre la paridad horizontal, vertical y sustantiva. El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arnulfo Sauz Castañón, presentó el tema de las candidaturas independientes, las temporalidades en las que deberán manifestar la intención de participar en el proceso electoral, el control financiero, límites de financiamiento público y privado que deberán recibir las y los aspirantes a participar como independientes, entre otros temas. El encargado de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, Óscar Chargoy Rodríguez, presentó los principales temas en los que incide la reforma electoral en el área de la que es responsable, entre ellos el porcentaje mínimo del presupuesto que reciben los partidos políticos para destinarlo a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Además de los criterios de paridad de género y postulación indígena que fueron entregados el pasado 15 de octubre a los partidos políticos para la integración de sus planillas que postularán. Finalmente trató el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, antes llamada violencia política de género, y la importancia de ser definida, así como las acciones que pueden constituirlas, además de su sanción que, como sabemos, pueden llegar hasta la pérdida del registro. El director ejecutivo jurídico Guillermo Corrales Galván explicó la modificación en las notificaciones que puede hacer el IE de manera electrónica, además de la reforma a los plazos para el registro de planillas, ya que del 3 al 8 de abril se contempla el posible registro, escuche usted, de más de 15,000 personas que aspirarían a obtener un cargo como presidentas, presidentes municipales, a ocupar una sindicatura o regiduría en cada uno de los 84 municipios a través de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes en posibilidades de registrar candidaturas.
Por su parte, la directora ejecutiva Katy Marlene Aguilar Guerrero explicó que el documento de lineamientos para los debates que deberá organizar el instituto y los medios de comunicación que así lo deseen estará listo para el mes de febrero y que la ciudadanía tenga la posibilidad de ver a quienes aspiran a ser sus próximas autoridades municipales, presentar su propuesta y plataforma electoral. Finalmente, el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes presentó el proyecto del Centro de Estudios para la Democracia, que podría entrar en funciones el año próximo, lo que implicaría contar con un área dedicada a la investigación, análisis y estudios del tema electoral y democrático en la entidad. Como podemos apreciar, se trató de un curso bastante interesante, y el resumen lo escuchó aquí en IE Contigo. Recientemente se llevó a cabo aquí en la ciudad de Pachuca el segundo Taller Nacional de Participación Ciudadana organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Este encuentro nacional fue realizado con la representación de 19 institutos electorales de las entidades federativas. Se trató de un espacio que reunió durante 2 días a especialistas y profesionales en materia electoral. Esto para dar seguimiento a la propuesta especializada de modelo de ley integral de participación ciudadana. Asimismo, se realizó la apertura del libro blanco de plebiscito en México. Se trata de una herramienta de trabajo, literalmente es un libro blanco, donde se plasmaron y acumularon las experiencias derivadas de la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana disponibles en las entidades. El propósito de que se hayan reunido los expertos es homogeneizar los instrumentos y multiplicar los casos de éxito a lo largo y ancho del país. Esto con la finalidad de impulsar ejercicios que garanticen una legítima inclusión de la sociedad en la toma de decisiones. Las experiencias y resultados compartidos en este taller impulsarán el andamiaje jurídico en materia político-electoral y de participación ciudadana de cada estado de la República para posicionarnos como ejemplo internacional de democracia libre. Vamos a compartir ahora la opinión de Carlos González Martínez, consultor independiente, presidente de Civitas y, uno de los especialistas actualmente más importantes en materia electoral. Les dejamos con Carlos González en nuestra sección Micrófono Abierto. Adelante. Este espacio lo construimos con tu participación. Porque tu opinión nos interesa, dejamos el micrófono abierto. Yo creo que nuestros talleres tienen una importancia estratégica, por lo menos en 2 rieles. Uno, lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, el avance de la participación ciudadana en nuestra democracia electoral y formal, y el otro, en la consolidación de las instituciones del Estado mexicano, particularmente hoy en México, que es un tema central del debate. Hace un mes y medio, estamos ahora conversando a principios de diciembre, si no me equivoco en octubre, finales de octubre, el Congreso de Baja California anunció que iba a hacer una consulta sobre un tema muy polémico que tiene que ver con el periodo de mandato del gobernador. Cuando lo anunció, todos pensábamos que iba a acudir a la Constitución y a la ley de Baja California, iba a solicitar al Instituto Electoral que hiciera la consulta, porque eso marca la ley. En lugar de hacer eso, el propio Congreso definió el tema, la pregunta, la boleta, dónde iban a poner las casillas, quiénes iban a hacer cargo, quiénes iban a contar y quiénes iban a dar los resultados, de manera que, regresándonos casi un cuarto de siglo antes del 1988, la autoridad se volvió juez y parte. Todo nuestro proceso democratizador va en el sentido contrario, en el sentido de tener elecciones y procesos participativos autónomos, imparciales. Y aquí se rompe ese principio. Entonces, es muy delicado lo que hizo el Congreso de Baja California porque, digamos que incumplió su propia ley, aunque parezca increíble. Frente a eso, ahora el 24 de noviembre en Chihuahua se realizó un plebiscito, como suelen decir en mi pueblo, con todas las de la ley. Un grupo de jóvenes ciudadanos solicitaron el plebiscito, juntaron más firmas de los que la ley les establecía en el 0.5% del estado nominal y se activó todo un procedimiento que está previsto en la Constitución y la ley y que condujo, conforme al artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es que justo frente a desatinos como el del Congreso de Baja California, lo digo así porque así es,
nosotros llamemos a respetar nuestra Constitución General de la República, ya lo dije en el artículo 41, fracción quinta, apartado C, número 9, que designa a los institutos electorales locales como los responsables, las autoridades del Estado mexicano responsables de hacer estos ejercicios. Y aquí lo estamos viendo, aquí va a salir una propuesta de buenas prácticas para hacer plebiscitos y consultas. Y ahora lo que viene es cómo los institutos electorales locales y de participación ciudadana pueden desarrollar estrategias para hacer lo que acabo de decir, informarle a la gente sobre sus derechos, capacitarla, habilitarla, darle herramientas y después acompañarlas, como ocurrió en Chihuahua, en que de manera autónoma, si es su deseo naturalmente, puedan usar estos mecanismos, porque es, insisto, el ejercicio de derechos. Es momento de ir a un corte. Regresamos con más información. No le cambies, seguimos con más información en IE Contigo. Ya estamos de vuelta en IE Contigo. Llámanos a la cabina 71 108 48 o 71 1 10 69. Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio. Vamos a comenzar este bloque despejando un concepto que ha sonado muy fuerte en los medios de comunicación, así como en foros, mesas de especialistas, y que poco a poco ha llegado a ser tema de interés en la sociedad en general. Nuestra intención es hacer eco de la importancia de prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género. Llegó el momento de ir a nuestra sección, el ABC de la democracia. Adelante. A, B, C, D. Democracia. Esto es el ABC de la democracia. Violencia política por razón de género. De acuerdo con los protocolos para la atención de estos delitos, la violencia política por razón de género son todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los mismos de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. Para poder considerar violencia política contra las mujeres por razón de género, se debe contar con los siguientes elementos de género. 1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, y por lo que se representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. Este elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. En ello, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres. Si bien existe violencia política contra las mujeres que han participado en campañas, así como las que participarán en la contienda del próximo 7 de junio de 2020, no todos los casos pueden considerarse como violencia política por razones de género. Tener claridad de cuándo la violencia tiene componentes de género resulta relevante dado que se corre el riesgo de, por un lado, prevenir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género,
y por otro, perder de vista las implicaciones de la misma. Sin duda es un tema muy extenso y muy interesante y del cual todas las personas debemos interesarnos. Resulta fundamental este conocimiento tanto para quienes aspiren a una candidatura como para las personas que integrarán su planilla y equipos de trabajo. Por lo cual les recomiendo estar muy al pendiente de este programa y de nuestras redes sociales, ya que continuamente estamos subiendo y publicando contenidos que les serán de utilidad a lo largo del proceso electoral. La cita por la red estatal de Hidalgo Radio es cada miércoles en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, en Facebook síganos en la fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en Twitter e Instagram @IEE Hidalgo. Y bueno, Leo, pues retomando el tema de nuestra cápsula anterior, pongan mucha atención, porque la reforma electoral 2019 abre la posibilidad de considerar a la violencia política contra las mujeres por razón de género como causal para la anulación de la elección. Por supuesto, debe aclararse que la violencia política de género incluye a hombres y mujeres, pero para que estas denuncias logren la invalidez de una contienda es necesario determinar si estas acciones influyeron en el resultado electoral. Es que influye en el ánimo del elector. Si es un trato unipersonal y solo causa perjuicios, se tendría que estudiar el caso y cómo se refleja en el ánimo del elector. Asimismo, es importante aprender a identificar este tipo de violencia. Primeramente, el acto u omisión se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. Tiene un impacto diferenciado y o afecta desproporcionadamente a las mujeres. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etc. Tenga lugar así en la familia, en una unidad doméstica, en cualquier relación interpersonal en la comunidad, en un partido o institución política. Excelente, Leo. Bueno, pues debemos estar muy pendientes de cómo se desarrolla el proceso electoral. Ahora los invito a escuchar en nuestra siguiente cápsula algunos mitos de la participación ciudadana. Adelante. Es momento de presentarte los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IE informa. La participación ciudadana es valorada como positiva. La invocamos como el ingrediente que nos falta para lograr una democracia más plural. Sin embargo, con frecuencia, el término es poco entendido o malinterpretado. ¿Conocemos en realidad qué significa la participación ciudadana? Mauricio Merino explica que la participación es siempre un acto social, ya que nadie puede participar de manera exclusiva, privada para sí mismo. Son necesarias tanto la influencia de la sociedad en el individuo como la voluntad personal de influir en la sociedad. Refutemos ahora algunas creencias acerca del tema. Mito 1. La participación ciudadana se limita a votar. El voto es la modalidad más conocida de participación ciudadana, pero hay más formas de involucrarnos en los actos públicos. La participación electoral abarca desempeñarse como funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla, capacitadores o capacitadoras asistentes electorales, observadores u observadoras electorales y candidatos o candidatas. Ejemplos de participación no electoral son las firmas de peticiones políticas, pertenecer a asociaciones que protegen nuestros intereses y ser voluntarios o voluntarias en causas sociales. También podemos asistir a sesiones públicas del ayuntamiento, ser parte del Consejo de Colaboración Municipal y proponer a las autoridades municipales proyectos o acciones que consideremos de utilidad pública. La Ley Orgánica Municipal Local ofrece más detalles al respecto. Mito 2. Participar no da resultados. La participación ciudadana no está libre de retos y desencantos, pero no se debe minimizar su potencial de generar cambios de menor a mayor impacto. Un ejemplo es el referéndum que en el 2016 se realizó en Gran Bretaña para determinar si el país debía permanecer o retirarse de la Unión Europea. 51.9% de los británicos se manifestó a favor de salir. Actualmente las opiniones acerca del Brexit continúan divididas. Los términos de la separación aún se negocian y el plazo de salida ha sido prorrogado ya en varias ocasiones. Este caso ilustra el impacto que la opinión y participación de los ciudadanos o ciudadanas puede tener sobre el destino de una nación. Mito 3. No existen canales para participar. Hay varios mecanismos de participación ciudadana: referéndum, plebiscito, derecho de petición, cabildos abiertos y presupuestos participativos, entre otros. Estos varían entre países y estados. En Hidalgo tenemos las figuras de iniciativa ciudadana,
consulta popular y audiencia pública establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y el Código Electoral local. En la práctica, aún no se cuenta con experiencias de las dos primeras. Las audiencias públicas suelen ser ofrecidas por el gobierno como parte de su política pública. La siguiente semana les compartiremos más sobre estos mitos. Mientras tanto, cuéntanos, ¿qué otros conoces? Santa Claus llegó a la ciudad. Y así es como llegamos al final de este espacio. Pero antes de despedirnos, les recordamos que podemos seguir en contacto a través de nuestras cuentas oficiales de este instituto. En Twitter e Instagram nos encuentran como @IEE-Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la producción, Antonio Chávez García; en la voz, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Santa Claus llegó a la ciudad. Haz tuyo el poder del voto. Haz tuyo el derecho a participar. Hagamos nuestro el derecho a estar bien informados. Sintonízanos el próximo miércoles 11 de la mañana. por la Red Estatal de Hidalgo Radio.